Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es, en el que hoy vamos a hablar de uno de los estrenos más esperados del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Del 15 al 19 de julio, el Teatro Romano acoge Timón de Atenas, una de las obras más desconocidas de Shakespeare. Para hablar de ella tenemos hoy con nosotros a dos de sus protagonistas, Pepe Villuela, Esther Acevedo, bienvenidos. Muchas gracias. Es un placer teneros hoy aquí, me hace muchísima ilusión presentando esta pedazo de obra, Timón de Atenas, una tragedia de Shakespeare con un punto de humor, podemos decir, ¿no? Una de las obras más desconocidas de Shakespeare, hemos dicho. Contadnos vosotros un poco quién es Timón de Atenas y por qué decimos esto, que es tragedia, pero con algo de humor, un poco de sátira. ¿Empiezo yo? Claro. Por alusiones a Timón. A Timón. Pues Timón es un hombre en principio normal, pero no es normal. ¿En qué sentido lo digo? Esta tragedia de Shakespeare se califica como la tragedia más oscura, en la que la esperanza brilla poco, ¿no?, a lo largo de la función. De hecho, aparece al principio esa esperanza, esa luminosidad en la vida de Timón, por eso digo que es una persona normal aparentemente, pero que sufre un quiebro a lo largo de su vida que tiene que ver con el afecto, con sus amigos. Hay un momento determinado en el que esos amigos a los que tanto quería y agasajaba y de los cuales se sentía tan querido y tan bien cuidado, pues le abandonan, se arruina y no encuentra que está solo, absolutamente. Y a partir de ahí, pues su vida y él mismo dan un quiebro hasta el punto de que se vuelve tarumba, muy loco. Enloquece absolutamente y desprecia el mundo. Se convierte en el peor misántropo que uno pueda imaginar y quiere destruir todo lo que tenga que ver con lo humano. Quiere destruirlo. Entonces, bueno, pues yo diría que es una fábula, porque es el cuento de un hombre próspero que creía que tenía amigos y que finalmente eso no era así. Pero yo no conozco a nadie que haya pegado un viraje en ese sentido, con lo cual pues yo creo que es eso, una fábula, un recurso poético que utiliza Shakespeare para hablarnos de la amistad, de la carencia de amistad, de lo que espera de los afectos. Pero por otra parte, Hernán, el director, sí que ha apuntado en alguna ocasión algo que a mí me ha parecido muy interesante, y es que quién no es Timón varias veces al día, ¿no? Quién a lo largo del día de pronto no dice, uy, este mundo lo cambiaría todo o me bajaría de él si pudiera. Creo que es una obra que trata un tema muy universal y que la gente, bueno, pues va a conectar con Timón. Claro, es una obra que se escribió hace más de 400 años y que, como bien dices, Pepe, podrías narrar algo que pase, pues eso, varias veces al día, ¿no? Es lo que tienen este tipo de textos que van como a lo más básico del ser humano, ¿no?, a tratar las emociones, que al final el que va puede conectar con algo así. Y mira que es dura la historia, porque yo creo que no hay nada peor que perder los afectos de quienes creías, ¿no?, que estaban a tu lado por ti, por ser como eres. Ahí aparece el dinero, ¿no?, el interés. Exacto. Como en nuestro día a día. Esther interpreta un personaje muy bonito que es, bueno, que lo cuente ella, es Flavio. Es Flavio, sí. Flavio. Soy su fiel y humilde servidor. La única persona honrada y honesta que ha conocido en su vida. Sí, soy el personaje que es un poco como la conciencia del ser humano, de Shakespeare, bueno, el que intenta advertirle de lo que de lo que está por venir. Y él, claro, para que haya un gran conflicto en esta obra, como en todas las obras tiene que haber, no me hace caso. Pero yo sigo ahí intentando ayudarle, yo creo que es un personaje muy bonito, porque realmente es el único que está con él a pesar de todo y en todas las circunstancias. Mira, se me ponen los pelos de punta. Es muy bonito, es muy humano y lo bueno que tiene Shakespeare, a colación con lo que decías antes, es que trata como lo profundo del ser humano, ¿no? Y por eso sus obras, 400 años más tarde, siguen siendo actuales, y por eso la gente sale tocada de sus obras y pensando en sintiéndose identificada con estos personajes. Es muy bonito hacer Shakespeare. Total. Sí. ¿Tiene una exigencia, un añadido de exigencia hacer textos así, con tanta historia, ¿no?, o de autores tan importantes? El añadido de exigencia es la propia genialidad de Shakespeare, porque escribe como nadie.
nadie ha escrito. Y eso que nosotros no disfrutamos de los textos en inglés, disfrutamos de una traducción, en este caso muy bien hecha, por parte de Joaquín Hinojosa, la versión, la adaptación, la dramaturgia es de Hernán, pero es que el texto es bellísimo, complejo, porque nadie habla como hablan estos personajes en la realidad cotidiana. Tienen un lenguaje poético, tienen un dominio de los adjetivos, de los giros, son frases con muchísimas subordinadas que tienes que conectar en un párrafo que empieza aquí y acaba aquí, pues todo tiene que estar conectado, entonces pues tu cabeza muchas veces como que no alcanza a entender muy bien, sobre todo en los primeros pases, qué es lo que estás diciendo. Es hermoso de oír, pero para que se entienda bien y no solamente suene a música celestial, tiene que tener un contenido. Entonces, convertir ese lenguaje en un lenguaje que utilicemos los humanos, digamos, en una conversación normal, es lo que más complicado puede resultar. Por eso pues, ha habido tanto trabajo en lo que Hernán nos decía constantemente, pues, que nos olvidemos de los puntos y de las comas y que vayamos a la esencia de lo que estamos diciendo, pero es que eso no es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Entonces, el texto yo creo que ha sido uno de los trabajos más profundos que hemos tenido que hacer, pero es que luego Hernán nos ha sometido a un trabajo físico brutal. Brutal. Sí, contadme un poco. Cuenta. Brutal. Yo ya estoy cansado. Yo creo que no he estado tan cansada en mi vida, ¿Verdad? y soy bailarina. O sea, Hernán siempre trabaja los personajes y las obras desde la fisicidad de los personajes. Y entonces nos ha hecho un entrenamiento físico muy bestia, que nos ha dejado a todos exhaustos. Exhaustos. La primera semana estábamos todos lesionados, pero Vaya. no lesionados porque nos hubiésemos hecho daño, sino por sobrecarga de esfuerzo físico. Pero claro, ahora estamos como, venga, ya Estáis hacemos que ahora como, se echen. venga, esto, ya, otro baile, venga. Y una cosa muy buena que hizo Hernán y que hace siempre en sus montajes es, la primera semana siempre, cuando tú te enfrentas a un montaje nuevo, es muy dura, porque yo con Pepe había trabajado 3 veces, pero con otra gente no había trabajado, y enfrentarte a un equipo nuevo y exponer tu vulnerabilidad y tu creatividad es muy duro. Entonces Hernán hace una cosa muy bonita y muy inteligente, que es que durante la primera semana lo que hicimos fue un training físico salvaje, muy bueno, y después también nos regaló un curso de improvisación con Gillo Giraldo, que fue maravilla. Nos reímos todo, Ay, nos qué guay. soltamos, estuvimos juntos, y entonces, claro, cuando empezamos a ensayar ya éramos amigos. Sí. Había una confianza, había una picaresca entre nosotros. Todo ese paso duro que pasas la primera semana de ensayos, con él no lo vivimos. Fue maravilloso. El día que empezamos a afrontar los ensayos era como si llevásemos un año juntos. Fue muy Sí, bonito. es una forma de crear elenco, de crear Qué bueno. compañía, de crear complicidades. Y bueno, aparte también, no es por descargar el protagonismo y la importancia, yo creo que el elenco en general está compuesto por gente con mucha vocación y con mucha buena voluntad y con muchas ganas de colaborar. No ha habido ni un mal momento en todos los ensayos, a pesar de la dureza, a pesar de estar repitiendo constantemente en momentos que son muy duros, porque hay que estar moviendo muebles, son muebles realmente, son mesas y sillas Que pesan mucho. pesadas. Entonces, pues es como si bromeábamos con el tema de la mudanza, ¿no? Decíamos, timón de Estáis Atenas, haciendo mudanzas con cada ensayo, ¿no? Mudanzas timón, porque la escenografía es un personaje más. No es una escenografía estática, sino que se mueve, a la cual trepamos, en la cual hacemos distintas formas. Algo que se convierte de pronto en un gimnasio, otro espacio se convierte en una terraza, el palacio de Timón acaba siendo el propio bosque, a través de esos elementos, con lo cual, pues bueno, pues hay que trabajarlo mucho para que resulte creíble y que parezca que no cuesta nada. que se hace muy fácil. Y cuesta. Cuesta. Entiendo de ese entrenamiento, entonces, ¿no? Si además había que mover. Sí. Todo esto lo vamos a ver en el Teatro Romano de Mérida. Imagínate. ¿Cómo es ese teatro? ¿Cómo es ese momento? Porque no es vuestra primera vez ni la segunda allí en Mérida. ¿Qué supone estar allí? Que da igual las veces que vayas, que imagino que siempre tiene que imponer, ¿no?
Pues es un lugar mágico. O sea, yo la primera vez que fui, es que me puse a llorar, ¿ves? Es que me emociono, es un lugar mágico, es tan bonito el saber que ahí durante tantos años ha habido gente con tantísimo talento, enseñando cosas tan maravillosas y tanto público que ha pasado por allí disfrutando de todo lo que allí ha surgido. Eso tiene una energía que es maravillosa. Tú entras allí y entras en un cosmos distinto. Sí, es una maravilla. Sí. Una dimensión temporal diferente. Antes lo comentábamos, antes de entrar a la entrevista, ¿no? Que impone el espacio, impone la piedra, impone la sensación, todo es psicológico, evidentemente, pero uno empieza a ensoñar desde el momento en el que entra a ese teatro y a imaginar lo que habrá pasado por ahí, porque nosotros tenemos noticia a partir del momento en el que aquellas piedras se ven libres del peso que tenían de tierra y son descubiertas y utilizadas de nuevo para lo que fueron creadas, que es a partir de los años 30 del siglo pasado. Pero claro, estamos hablando de un teatro de hace 2000 años, en el que había fiestas, en el que había pues seguramente discursos políticos del momento, en el que se representarían funciones griegas, romanas, en el que bueno, se viviría de todo. Aquello está vivo todavía, entonces esa emoción la transmite la piedra, pero cuando ya se ocupa con público latiente y los ves y los sientes y oyes sus risas y oyes sus aplausos, bueno, es que se oye todo. Claro, pensamos que no desde el público, ¿no? Pero ahora utilizamos micrófonos, pero actué una vez sin micrófono allá por, no sé si fue en el 98, que no había, no se utilizaban micrófonos y se oía perfectamente. Bueno, ahora nos cubrimos con eso y yo creo que resulta más fácil para la audición del espectador, pero salvo ese elemento tecnológico que ha entrado, que es la luz y el sonido, todo sigue siendo igual. Parece como si no hubiera pasado el tiempo y uno se siente de pronto partícipe de una gran civilización que viene desde los griegos y bueno, pues, que llega hasta ahora con textos, en este caso es Shakespeare, pero que le recoge toda esa tradición dramática de los clásicos grecolatinos y bueno, y esta temática es el propio título, está el nombre de Atenas. Bueno, formamos parte de una gran cultura que nace en esta cuenca mediterránea y que nos ha dejado legados como el del Teatro Romano de Mérida, para sentirnos miembros de una civilización y de una cultura poderosa y que yo creo que sigue contando en el mundo de hoy muchas cosas. Yo creo que sobre esto que estás diciendo tú, ¿no? Que han pasado muchos años y salvo que ahora utilizáis micros, el teatro es el teatro desde hace siglos, ¿no? Es algo que permanece, ¿no? Ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial en el cine, ¿no? De todo lo que la tecnología ayuda y asiste en otras artes, el teatro, salvo que pongas un micro, va a seguir siendo el teatro que se hacía con Shakespeare en su momento, ¿no? O es algo que poco va a cambiar, poco puede cambiar. Cambia la manera de hacer, ¿no? La manera de interpretar, la manera de abordar las obras, pero el hecho en sí no cambia. Claro, yo cuando me comentan esto de la inteligencia artificial va a hacer que todo desaparezca, cuando tú estás en escena y ves las caras de la gente que está ahí viviendo ese hecho único, en ese momento único contigo, eso no puede desaparecer. Eso no puede desaparecer, eso es pues como un concierto de música. El estar ahí viendo a esta persona que está cantando y tú sientes que es para ti, eso no es lo mismo que verlo en televisión o que tener tu vinilo en casa, que es maravilla, pero el hecho de compartir ese acto artístico con el público, eso no puede desaparecer. El teatro tiene consigo la presencialidad. El hecho de estar respirando al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo espacio con el público. Y que el público siente lo mismo, es decir, que el espectador sabe que ese actor o esa actriz que está ahí está conviviendo con él en ese momento, que puede sufrir un desmayo, como de hecho ocurre a veces, que puede sufrir un blanco o que puede tener una noche de éxtasis porque de pronto esa es su noche y conecta con los dioses del teatro y hace una interpretación magnífica que no vas a poder volver a ver nunca. Pues digamos que esa presencialidad es lo que da al teatro lo que no tiene nada más. Ahora mismo estamos aquí haciendo esta entrevista, la gente lo está viendo en casa, pero esta entrevista no estaría siendo lo mismo si estuviéramos hablando a través de pantallas, ¿no? Si estuviéramos haciéndolo, si no nos estuviéramos viendo y sintiendo aquí y sintiendo la presencia de las personas que están detrás de las cámaras.
los seres humanos queremos estar juntos y queremos compartir momentos presenciales. Está muy bien, todas las redes sociales, para mí no están muy no me gustan nada, pero es cierto que yo lo que busco es la conversación directa, con personas a las que vea la cara y a las que vea su sonrisa o su muestra de desafecto con respecto a lo que esté diciendo. La presencialidad es lo que nos ha caracterizado durante toda nuestra existencia. Necesitamos saber que estamos con los demás, que no son fantasmas, que son reales, que palpitan, que respiran, que se equivocan, que tropiezan, y compartir eso es lo que el teatro nos sigue proporcionando. Ni siquiera el cine ni la televisión, con lo hermosa que pueda llegar a ser, lo tiene. Es el teatro, es un refugio para la presencialidad, y yo creo que también un impulso para reivindicar en estos momentos tan digitales la importancia de estar juntos. Es un poco esa energía, ¿no?, de la que hablamos, ¿no?, de la que conectan el público y tal, esa energía que se siente, ¿no?, cuando las personas se juntan. Y lo decías antes, Pepe, necesitamos de gente, ¿no?, el contacto. Que se lo digan a Timón, pobre, ¿no?, que se queda solo, ¿no?, que de pronto ve que los afectos que tenía y los contactos eran por interés y han desaparecido. Y esto lo decíamos antes también, qué actual es, ¿no?, en muchos casos, ¿no?, cómo el dinero, ¿no?, cómo el interés mueve. Esto, ¿por qué nos sigue pasando? ¿Por qué hace 400 años Shakespeare se fijó en esta tragedia y por qué hoy los humanos seguimos tropezando con las mismas piedras? Bueno, esa es una gran pregunta. Quizá porque cambiamos poco, por eso hay que estar todo el tiempo en alerta y en guardia, y necesitamos de la música, del teatro, del arte para que nos recuerden quiénes somos realmente, ¿no? Es decir, oye, esto no sé qué te parece, si está bien o está mal querer a la gente por su dinero o por sus bienes. Todos teorizamos y decimos, no, yo no haría eso. El personaje de La Función lo dice, ¿no? Uy, yo nunca haría eso, no, yo nunca abandonaría a Timón hasta que lo hacemos. Es todo tan humano. Bueno, pues porque somos así, somos vulnerables, tenemos que aceptar eso, de la misma manera que existe la corrupción, y tenemos que aceptar que en las sociedades se produce, pero que tenemos que generar mecanismos para luchar contra ello. ¿Quieres por amistad o quieres por interés? Bueno, pues analízate, mírate y intenta, si quieres, cambiarlo. Yo creo que es constante la propuesta en el caso del teatro, ¿no?, de poner el punto de atención en nuestros defectos, nuestras virtudes también, pero los defectos para corregirlos. Y el tema del interés, y por el interés te quiero, Andrés. Mira, hasta el refranero lo dice, ¿no? Está tan integrado. Está muy presente, muy presente, muy presente. Bueno, ahora mismo ya luego me meto en territorios un tanto espinosos, pero con el tema de la migración, si el migrante no tiene dinero, no es bienvenido. Si el migrante viene cargado de oro o de petrodólares, le abrimos las puertas. Timón está presente. Es decir, si tú eres pobre, ya no interesas. Si eres rico, todo el mundo te quiere. Bueno, de eso habla La Función. No es una pájara que tuvo una noche Shakespeare y que se puso a escribir sobre algo que no tiene nada que ver con nosotros. Habla de lo que nos pasaba y lo que nos sigue pasando. Y un poco el mensaje con el que creéis que se va a quedar el público, o que queréis que se quede el público, que estos días del 15 al 19, hemos dicho, de julio, vaya a Mérida a ver Timón de Atenas. ¿Cuál puede ser ese mensaje con el que... Bueno, Timón, la obra tal y como la ha planteado Hernán, yo creo que tiene como varias capas. Entonces el público, cuando venga a ver la obra, se lo va a pasar muy bien, porque hay canciones, hay coreografías, hay mucho movimiento escénico, máscaras, personajes muy variopintos, pasamos del drama a la comedia, al melodrama, a la tragedia, o sea, bueno, es como una fantasía lo que van a ver. Pero yo creo que en el caminito, cuando vayan a su casa o cuando vayan a tomarse un vino con las personas con las que hayan compartido el hecho, van a reflexionar y van a decir, bueno, y lo que decía también Pepe, ¿esto de qué modo me afecta a mí? ¿Cómo me comporto yo en la vida? ¿Qué haría yo si de repente lo tengo todo? ¿Y qué haría yo si me quedo sin nada? Y ¿cómo son las relaciones que yo tengo con el resto de compañeros, en mi trabajo, en mi familia? ¿Cómo son? Yo creo que es una obra que
que vas a estar aquí y luego vas a hacer como... y luego vas a llegar a la profundidad, ¿no? Y decir, ostras, si es que aquí rascando todo que me han lo que contado, había, ¿no? sí, sí. A mí me encantan las obras que parecen que es todo fantasía y fiesta y cuando te das cuenta te han contado algo muy profundo, que es lo que tiene Shakespeare, que siempre toca la esencia del ser humano. Es muy inteligente Shakespeare, por eso es Shakespeare. Claro. Así entra todo más fácil, ¿no? Desde Sí. la comedia se puede hablar de tragedia también, Sí. ¿no? Quizá Sí. es... Estamos más abiertos a reír y a disfrutar. Hay que tener mucho cuidado con el teatro cuando es panfletario y cuando te están diciendo esto no está bien, porque entonces como público damos un paso atrás y decimos, bueno, Déjame pensar a mí, Déjame ¿no? que yo Claro. decida, ¿no? Sí, Claro. por eso yo creo que ante la pregunta esta que haces, ¿no? De qué queremos, pues yo fundamentalmente querría que la gente se llevara algo que quizá ni siquiera imaginamos. Ha utilizado el concepto de panfleto. El teatro no debe ser eso, el teatro debe ser pues una exposición de una historia, contar una historia tal y como queremos contarla, pero sin pretender llevar al público a ningún sitio. El público es lo suficientemente inteligente como para cada espectador formar su propia concepción, que luego va a compartir con las otras personas con las que se vaya a tomar el vino, o pasee, o al día siguiente, o cuando cuente por teléfono el día siguiente lo que vio. Creo que lo importante y lo bonito es que haya variedad de opiniones, variedad de perspectivas, y que cuando se pongan en común incluso te sorprendas, ¿no? Y digas, pues no lo había visto. Creo que nosotros no tenemos más pretensión que la de contar bien la historia que Shakespeare nos sirvió y ponernos al servicio a nuestra vez de esa historia. Nada más, que ya es bastante. Sí, ya es mucho, claro que sí. Hablamos de que hay coreografías, entiendo que hay música en la obra y aquí nos encanta hablar de música, estamos en Kiss FM, ¿qué seríamos nosotros sin la música? Para vosotros, entiendo que para la obra es importante, para vosotros, en el proceso de creación del personaje, tú eres bailarina, has dicho, en el proceso de creación del personaje, ¿qué importancia tiene la música? ¿La utilizáis como herramienta? Mucho. ¿Sí? Sí, en los ensayos cuando aparece la música en una escena como colofón o como preludio de lo que va a ser la escena, ya la música te ayuda claro. a componer, ¿no? La atmósfera. Y la música muchas veces cuenta el estado de ánimo del personaje, que el personaje a lo mejor está mostrando algo o está ocultando algo y la música está contando eso que oculta o te ayuda a crear una emoción. Hay veces que simplemente escuchando una música tú ya te emocionas y vas a un lugar y el público contigo. Es que sin la música no podría haber teatro para mí. Me parece que cuenta mucho de lo que tiene que ver con las emociones de los personajes, sí. Cuenta y ayuda a conectar con las emociones también, ¿verdad? Sí, Mucho. Sí. Te conecta ahí directamente, siempre lo decimos, ¿no? Que es el poder que tiene la música, ¿no? Sí. Que tú oyes algo y ya directamente... Porque trabaja hacia el subconsciente, ¿no? Hacia el inconsciente, no hacia la parte más racional, Claro. sino que llega por otro lado. Entonces te conecta más con las emociones. Sí, es un arte muy abstracto, ¿no? En la literatura tienes la palabra, que tampoco es que sea demasiado, muchas veces, palpable ni concreta, pero que, bueno, los conceptos más o menos te van conduciendo. Pero es que si tú escuchas una ópera, bueno, o por ponerme ahí más abstracto todavía, si escuchas una sinfonía en la que no hay texto, los propios sonidos, el volumen, las variaciones, te van llevando y no sabes muy bien por qué. Y muchas veces a lugares comunes, ¿no? Muchas veces no hace falta hablar para contar qué es lo que te está proporcionando o aportando una música, porque se ve en tu gesto. Viene la lágrima, o viene la sonrisa inmediatamente, o viene un cerrar de ojos que te transporta hacia un sitio, y luego eso conecta con la danza. Este lo sabe muy bien, ¿no? Esos movimientos, digamos, no cotidianos del bailarín o la bailarina que no utilizamos en nuestra vida diaria, en la que solo caminamos y braceamos, pero que cuando ves bailar a alguien dices, madre mía, ¿cuánto puede contar un cuerpo? es verdad, ¿Cuánto puede estar contándose a través de un determinado movimiento? Aunque solo sea de una mano o de un dedo. Bueno, somos seres complejos, bellísimos, precisamente por la capacidad que tenemos para expresar y para contar, y la música es un lugar
muy elevado para algo, daría para mucho. La verdad es que qué bonito el arte en todas sus formas, ¿no? Ya sea Sí. De un cuerpo moverse, de un violín sonando, ¿no? Sí. Qué maravilla, qué bonito el ser humano que tenga eso, que es algo que solo es nuestro, ¿verdad? El arte solamente es del ser humano, y qué bonito que podamos producirlo y también disfrutarlo. Y ahora os voy a pedir un favor. Una canción. Una canción para terminar esta charla, una canción que tenga alguna historia que os apetezca contarnos. Pues, mira, lo hemos estado hablando, falta que nos pongamos de acuerdo porque ya nos hemos puesto de acuerdo. Si nos habíais hablado de esto, porque claro, hubiera sido muy difícil elegir, Claro. pero porque hay tanto, pero sí, hemos decidido, cuéntalo si quieres. Sí, vamos a elegir Yesterday ¿De los Beatles? de los Beatles, porque es un tema que estuvo en la obra en un momento muy profundo y muy divertido. Era un momento muy duro, pero era muy divertido, no podías evitar reír. Y es un momento que desapareció de la obra, porque cuando tú estás ensayando, pues Más claro, profundo, ensayas pues. todas las obras de Shakespeare pueden durar 4 horas o más, si quieres, y entonces tienes que ir eliminando cositas para que, bueno, pues tenga una duración más o menos asequible para el espectador. Y esa es una de las canciones y de los momentos que tuvimos que prescindir de él con todo el dolor de nuestro corazón. Y me parece que es importante también hablar sobre eso, de todo lo que el artista tiene que dejar a un lado, porque, bueno, pues hay prioridades a la hora de contar. Y ese fue un dolor para nosotros. Sí, bueno, y luego porque está muy bien escuchar esta canción, cuantas veces mejor. Sí, ¿no? también. Es uno de los temas más legendarios y más emotivos y más sugerentes de los Beatles. Pues mira, va a ser nuestro pequeño homenaje a esa parte que desapareció, quedarnos recordando ese momento que ya no veremos, pero podremos sentir a través de Yesterday, de ese tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther Acevedo, Pepe Villuela, por haber estado con nosotros. Recordamos, estáis en Mérida, en el Teatro Romano, del 15 al 19 de julio, con Timón de Atenas. Hay Ahí que vamos ir a estar. al Sí, sí. teatro. Nosotros vamos a ir. Nosotros Vosotros vamos vais a ir. estar, ¿no? Sí, Sí, yo ya me está. comprometo. Pues mucho éxito Gracias. con esta obra. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces. Yesterday, love was such an easy game to play.